Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Esta es otra semana de clases, el Colegio Morelos, la sección secundaria y yo, su profesora Ángel Ocampo López, les agradecen estar el día de hoy aquí. Hoy es lunes 15 de junio y vamos a dar continuación a nuestro tema de Historia del Mundo. Muy bien, chicos, estas últimas semanas nosotros hemos trabajado dentro del contexto del proceso histórico llamado la Guerra Fría, dichas guerras que se han llevado dentro de este proceso, ¿no? Una es la crisis de Berlín, dos, la guerra de Corea, tres, la guerra de Vietnam y esta semana trabajaremos la crisis de los misiles. Estos cuatro conflictos entonces se llevaron a cabo dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría. Ya la hemos manejado, ya se las he explicado y ustedes también lo han expuesto, pero vamos a retomarlo nuevamente, ¿no? No hay de más repasar dichos temas. La Guerra Fría se llama así porque fue un proceso histórico donde literalmente dos países con dos pensamientos diferentes se van a enfrentar. Por un lado tenemos a los Estados Unidos, quienes representaban una ideología capitalista, ¿no? Es decir, donde cada quien trabaja por lo que quiere ganar. Y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética, hoy en día llamada Rusia, con una idea comunista, ¿no? Donde cada uno donde todos trabajan de la misma manera para ganar igual, ¿no? Estos dos pensamientos estaban enfrentados entre sí, porque ambos querían ser el único que existiera y que gobernara el mundo completo, ¿no? Entonces, se le llama así porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a estar peleando, pero nunca se van a enfrentar directamente. Van a utilizar a otros países, en este caso, para poder pelear su guerra. ¿Quiénes fueron? Por un lado, Berlín, Alemania, por el otro lado, Corea, Vietnam y en este caso, Cuba. ¿Ok? Van a ser las marionetas de dichos títeres que lo que quieren, pues, es gobernar el mundo según su pensamiento, que creen que es el correcto, ¿no? Entonces ya lo hemos ido manejando, nosotros lo vimos, lo repasamos nuevamente, como les acabo de comentar entonces. Por un lado, Berlín. ¿Qué es lo que sucede? Alemania se divide en dos, ¿no? Se fragmenta por medio de algo que llamamos el muro de Berlín. Por un lado, tenemos la idea capitalista y por el otro tenemos la idea comunista. Esta división, fragmentación del territorio alemán va a ser por más de 30 años que va a estar dividido. Por el otro lado tenemos lo que va a ser Corea, ¿no? Lo que va a ser Corea también se va a fragmentar en dos. Por un lado va a estar Corea del Norte con un pensamiento comunista, debido a que Corea del Norte colinda o está cerca de lo que es China y la Unión Soviética. Y por el otro va a ser Corea del Sur, que va a tener un pensamiento capitalista. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es un empate, ¿no? Ni una ni otra gana, simplemente llegan a un acuerdo donde hasta la fecha 2020 Corea del Norte es comunista y Corea del Sur es capitalista, ¿no? El único ya lugar donde el mundo donde en realidad existe este pensamiento ideológico. Por el otro lado, entonces, tenemos lo que es Vietnam, ¿no? De la misma manera, Vietnam se va a dividir en Vietnam del Norte, que colinda con China y con la Unión Soviética, que va a ser comunista, y por el otro lado, Vietnam del Sur, que va a ser capitalista, apoyada por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en Vietnam? En Vietnam, pues va a ganar lo que va a ser Vietnam del Norte, es decir, va a ganar el comunismo, ¿no? Cosa que, como vimos la clase anterior, afecta muchísimo a los Estados Unidos. Y ahora sí, lo que vamos a ver el día de hoy es la crisis de los misiles en Cuba.
Aquí no hablamos de una fragmentación como sucedió en Berlín, como sucedió en Corea o como sucede en Vietnam. Aquí hablamos ya directamente de un enfrentamiento entre ambos países, ¿no? Va a ser un enfrentamiento armamentista, donde ahora se va a utilizar lo que van a ser el armamento nuclear, ¿no? Realmente ahora se va a ocupar por parte de los Estados Unidos lo que van a ser estas armas y por la Unión Soviética otras, donde Cuba pues va a ser como el jamón del sándwich, ¿no? Literalmente queda entre estas dos potencias. Y es uno de los acontecimientos o procesos más importantes que sucedieron durante la Guerra Fría, porque este es el punto en donde el mundo creyó que se iba a llegar a una tercera guerra mundial. Esto quiere decir que la sociedad estuvo a nada de volver a otro conflicto bélico, ¿no? Ya se había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estábamos en plena Guerra Fría y estuvo a nada de soltarse una tercera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, por un lado, la Unión Soviética quería lanzar estas bombas nucleares y si ustedes se acuerdan, las bombas nucleares son bombas de gran alcance, ¿no? Que pueden hacer una desaparición total de cierto territorio. Sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos lanzó una bomba atómica a Japón, ¿no? A dos islas. Por un lado, Hiroshima y Nagasaki, que cuando se avientan estas bombas desaparecen, ¿no? Desaparecen las islas. Entonces el mundo realmente estaba en shock, así de no puede ser, no podemos entrar a otra guerra, ¿no? Porque esta sí sería una guerra a gran escala, a gran magnitud, que representaría realmente una, pues, masacre, ¿no? Entonces tenían miedo de que la Unión Soviética utilizara estas bombas nucleares contra los Estados Unidos y así a su vez también a la inversa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pues que también lo que eran los Estados Unidos tenían planeado aventar unas bombas hacia lo que va a ser la Unión Soviética. Y por esa razón es muy importante dicho conflicto, ¿no? Eh, con esta razón, ¿por qué va a ser así? Vamos a tener algo en cuenta, ¿no? Este conflicto de intereses ideológicos sucedieron prácticamente en Asia y en Europa, ¿no? Berlín, Alemania, pues está en Europa. Corea y Vietnam están en la parte de Asia. Pero ¿qué estaba sucediendo con todo el continente americano? Aquí pues parecía que no habría ningún problema, ¿no? Que todo estaba bien. Entonces, después de un rato, las miradas se concentran en lo que va a ser pues América, ¿no? Todo lo que va a ser, y sobre todo en América Latina es todo esto, se van a concentrar las miradas de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos obviamente capitalista. México, al ser pues la colita de los Estados Unidos, capitalista, ¿no? Y América Latina pues sí tenía una ideología capitalista, pero en Cuba, que es esta isla, que está aquí, ¿ok? Comienza un pensamiento comunista. ¿Bajo quién? Bajo un personaje que se llama Fidel Castro. Tal vez algunos lo han escuchado. Fidel Castro va a ser una persona que se va a poner como por medio de las armas, como entre comillas, ¿de acuerdo? Lo digo así para que ustedes me comprendan, como presidente. La mejor palabra, líder, ¿ok? Como el líder de Cuba. Pero el líder de Cuba, Fidel Castro, pues tiene un pensamiento comunista. Y su amigo, la persona que le va a ayudar a llegar al poder y que pertenece como a una pues rebelión armada, ok, no es del ejército, más bien una persona que tiene pues varias personas que le ayudan, es el Che Guevara. De seguro han escuchado al Che Guevara porque es un ícono, no tiene playeras, gorras, etcétera. Va a ser los personajes que van a llegar a Cuba y van a poner una ideología comunista. ¿Cuál es el problema? Que pues el comunismo no puede estar existiendo, y menos tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y pues prácticamente cuando todo esto es capitalista, y ni modo que agarres y digas aquí comunista, ¿no? Es como de no. Entonces este es uno de los conflictos importantes. En clase veremos propiamente dicho este conflicto, ¿no? Cómo es que llega Fidel Castro, cómo Che Guevara le ayuda, cómo todas estas ideas que suceden en Cuba pues realmente afectan y crean o no, llegó realmente a afectar muchísimo a México, ¿no? A México dentro de unos pensamientos, unas ideologías que tal vez ustedes han escuchado como el movimiento de 1968. Los estudiantes se levantaron en lo que va a ser Tlatelolco, ¿no? Y hay una masacre.
Sí son dos cosas distintas, pero que en su momento llegaron a estar igualitarias o a querer echar la culpa a lo que llegó a pasar en Cuba o sobre todo el pensamiento de Cuba, ¿no? Les voy a dejar el siguiente video donde van a ustedes a observar o más bien a entender un poquito más lo que yo les estoy tratando de decir ahorita en cuanto a lo que es este conflicto, ¿no? En lo que me refiero a esta guerra de gran magnitud que tuvo mayor repercusión que las otras, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que pasó en Vietnam o pasó en Corea, pues repercutió solamente ahí, en Vietnam y en Corea. Pero lo que sucede en Cuba, pues va a llegar a afectar al mundo completo porque se creía que se iba a soltar otra guerra. Bien, en este sentido les dejo el siguiente video, RTP en español, es el que lo proyecta. En 1962, el mundo estuvo a punto de sufrir su primera y quién sabe si última guerra nuclear. Todo empezó en abril de 1961, cuando Estados Unidos invadió Cuba, el único aliado de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. Esto se sumó al hecho de que Washington desplegó misiles nucleares en Turquía e Italia, una amenaza para Moscú por su proximidad geográfica. El envío de armas soviéticas a Cuba supuso una respuesta simétrica a estos dos hechos. Cuba y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo secreto y comenzó el traslado de material bélico a la isla. El gobierno estadounidense empleó aviones espías U-2 para controlar el territorio cubano desde más de 20.000 metros de altura gracias a sus potentes cámaras. La CIA interpretó las imágenes que captaban con una técnica conocida como fotogrametría y detectó misiles soviéticos y lanzadores en la zona. But the greatest danger of all would be to do nothing. 150.000 reservistas entraron en el ejército de Estados Unidos por orden del presidente John Fitzgerald Kennedy, que también envió al Mar Caribe un contingente de la Armada estadounidense. Washington inició un bloqueo marítimo completo contra esa isla caribeña y hasta puso en marcha un operativo para el desembarco de militares. A strict quarantine on all offensive military equipment on the shipment to Cuba is being initiated. La Unión Soviética calificó esas acciones como un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear global y colocó a su ejército en disposición combativa. Fidel Castro solicitó a los soviéticos que si se producía una nueva invasión estadounidense, hubiera una respuesta de legítima defensa, por dura y terrible que fuese esta solución. El apogeo de la crisis se produjo cuando la defensa antiaérea soviética derribó un avión espía de Estados Unidos sobre Cuba y su piloto falleció. Muchos calificaron ese hecho como el primer disparo de la última guerra. El enfrentamiento parecía inevitable, pero ninguna potencia estaba dispuesta a hacerla responsable del inicio de la destrucción del mundo. El embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, se reunió con Robert Kennedy, fiscal general norteamericano y hermano del presidente JFK, quien declaró que su país estaba dispuesto a presentar garantías de seguridad a Cuba y a desmantelar sus bases de misiles en Turquía. Dobrinin informó a Moscú que recibió un telegrama urgente en el que Andrei Gromyko, canciller de la Unión Soviética, le comunicó la respuesta positiva del líder soviético, Nikita Khrushchev. Durante las 3 semanas siguientes, la Unión Soviética desmanteló y sacó de Cuba sus instalaciones con misiles. El 20 de noviembre de 1962, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo contra la isla caribeña. Posteriormente, retiró los misiles que tenía en sus bases de Turquía, poniendo así punto final a casi 2 semanas de tensión nuclear sin precedentes. Muy bien, chicos, esto a grandes rasgos, ya lo iremos manejando ahorita en nuestra clase de Zoom, es lo que va a ser el conflicto como conocido pues como la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Si ustedes quieren saber más sobre ello y les interesa, aparte de lo que vamos a ver en clase, en serio, de verdad, vean los X-Men, el origen, ¿ok? Realmente el cómic de los X-Men se realiza en este contexto, en la Guerra Fría, ¿no? Son unos mutantes que están obviamente defendiendo a esta raza, ¿no? Estos nuevos superhumanos en contra de pues los malos en este sentido, pero que se desarrollan en el contexto de la Guerra Fría. La película de los X-Men, El Origen, es justamente la crisis de los misiles en Cuba,
y representa cómo estos personajes llegan aquí a Cuba y salvan al mundo completo, ¿no? Eso es una de las grandes teorías que existen de por qué no se acabó, por qué no se soltó la Tercera Guerra Mundial. Ok, si hubieran visto la película hubieran entendido el chiste. Y si lo entendieron, gracias. Muy bien, chicos, no se preocupen, ahorita entraremos en clase, les explicaré bien de este conflicto en Cuba y realmente por qué es su repercusión y las repercusiones que más tarde se vivirán en México y que ese será un tema que nosotros manejaremos ya posteriormente en el siguiente ciclo escolar. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.